¿Qué tal, amigas? Este es un nuevo programa de emprendedoras. Un programa pensado para usted, para ti, que nos miras, que te gusta aprender de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema fascinante y Tatiana nos va a presentar la persona invitada y el tema de hoy. Sí, pastora, hoy nos acompaña nuevamente nuestra amiga Raquel Montenegro. Ella es una intercesora de nuestra iglesia Jesús Vive Hoy y la hemos invitado porque queremos que ella te pueda explicar cómo es el ministerio de la intercesión, cómo podemos orar y creer al mismo tiempo las promesas que Dios nos ha dado, cómo es orar de acuerdo con una promesa y cómo se reciben las promesas de Dios, pastora, en esos momentos donde la fe viene, donde las pruebas, vienen a desestabilizar nuestra vida, esas tormentas que de repente pueden llegar en cualquier momento, y cómo podemos afianzarnos en la palabra, lo que dice Filipenses. Exactamente, mira qué texto más maravilloso, Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, pastora, que Dios viene a probar nuestra fe. Hay momentos, y uno diría, ¿por qué Dios va a probarme la fe? Hay momentos en que pasan estas situaciones, estas pruebas, estas tormentas, estas batallas, estas noticias inesperadas, situaciones que llegan de un momento a otro y vienen prácticamente como a desestabilizarnos en algún momento, y es en esas ocasiones donde la fe no puede hallarse frágil, no puede hallarse que está a punto de acabarse o de quebrantarse. La actitud más correcta es esperar en Dios, esperar confiadamente en las promesas, pastora. De esto se trata este programa. ¿Cómo esperar esos tiempos de Dios y esas promesas que el Señor nos ha hecho? Nosotros tenemos que esperar en el momento de la presión, creyendo en las promesas de Dios en fe. Mucho pueblo de Dios solo escucha mensajes, pero no tiene una disciplina de escuchar las promesas ellos mismos, de aprender las promesas uno mismo. ¿Qué es aprender las promesas? Es leer la Biblia, leer la palabra de Dios, de la boca de Jesús, las promesas, y creerlas. Hay muchas personas, Tatiana, que no saben cómo actuar en fe a través de las promesas, porque lee la Biblia como un libro más. Exactamente, la leen como un libro más, pero no se saben apropiar de esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que penetra hasta el corazón. En esos momentos de oración, cuando tú estás quebrantado delante de Dios y le pides al Señor que te dé una palabra, lo que nosotros llamamos un rema, una porción bíblica que está diseñada, como pudiéramos decir, de Dios para ti. Es como un ancla en la que tú te puedes sostener, y mientras pasa el momento de la aflicción, de la prueba, mientras pasas por el momento de la tormenta, tú estás amarrado a esa ancla, a esa palabra que Dios te dijo, y tú le dices al Señor, yo espero confiado en ti, porque tú me dijiste, y le declaras la palabra, le recuerdas al Señor sus promesas, y esa palabra es lo que va a darte la fe que tú necesitas. Porque muchas pruebas vienen de parte de Dios para probar tu fe. Es más, cada vez tenemos más situaciones apretadas, vamos a decir, que están probando la fe del cristiano, y muchos cristianos están negando, o no quizás negando, dejando, dudando. La incredulidad a través de esas pruebas hacen, porque no tienen la base en la palabra, hace que dejan las cosas. Porque estamos hablando de que la fe tiene que estar basada en las promesas, pero hay gente que no se dedica a leer esas promesas.
Fíjese lo que dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Él debe creer que existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es decir, si la gente no lee la palabra, nunca va a tener fe. Si no tiene fe, nunca va a salir del problema. Y déjame decirte, Tatiana, estamos viviendo, y lo mismo Raquel, estamos viviendo en tiempos tan difíciles que yo creo que la fe es probada de parte de Dios o del ambiente, no solamente a los pequeñitos, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los líderes, a los siervos. Y muchas personas dedican su vida a entrar en estrés sin darse cuenta, en vez de afianzarse en la palabra de Dios. ¿Qué hacer en ese momento de depresión? En esos momentos de presión, primero buscar la presencia de Dios, buscar oír su voz. ¿Qué te dijo Dios? Es cuando yo le pregunto a las personas que nos llaman desesperados, necesito que ore por mí. Ok, ya tú oraste. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor con respecto a este problema? Para oír la voz de Dios tienes que estar en comunión con Dios, en intimidad con Dios. Tienes que estar callado delante de la presencia. De repente tendrás que ayunar para poder escuchar claramente la voz de Dios. Es un proceso que tú vas a tener que hacer. Pero lo más importante, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios con respecto a tu esposo que se fue? ¿Qué te dijo Dios con respecto a ese hijo que te diste cuenta que está en las drogas? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué promesa? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Están tus oídos espirituales abiertos para escuchar la voz de Dios? ¿Está tu fe afianzada en lo que dice la palabra? Porque si no va a ser como decía la pastora, vas a leer la Biblia y a leerla y a leerla como un libro más, pero no es una palabra que va a ser vida en tu corazón. Justamente, Tatiana, en la hora de la prueba, de la tormenta, número uno, viene de repente, cuando nadie se lo está esperando. Y viene a veces tan fuerte que viene para justamente atacar tu fe. Viene para que tú niegues a Jesucristo. Eso le pasó a Pedro, etc. Viene de repente cuando tú menos lo esperas. Entonces, ahí es cuando tenemos que descansar en la palabra de Dios y en la paz de Dios. Y eso es lo que la gente pierde en esos momentos de prueba. Eso es lo que el afán, la ansiedad, la angustia, el momento tenebroso, la mala noticia, la llamada inesperada en la mitad de la noche, la angustia que genera y que oprime el corazón, Raquel. ¿Cómo podemos hablar de esas declaraciones? Sí, oyendo lo que ustedes están enfatizando en este tema es declarar la palabra. La fe viene para ser probada como un termómetro en nosotros, el termómetro espiritual. O sea que nosotros tenemos que declarar constantemente la palabra, afirmarnos en ella, y el Señor dice entrar en su descanso. También hay una palabra muy buena para enfatizar en este momento cuando el Señor Jesús estaba en el barco, que había una tormenta. Él no se desesperó, Él entró en reposo y descansó y declaró su palabra y vino el remanso, ¿verdad? Hay una palabra, Tatiana y pastora, que está en Hebreos 10, 38, 39, que dice, más el justo por fe vivirá. Hemos estado enfatizando toda esta palabra, pero también dice que no debemos retroceder, porque eso no agradará al alma del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros no somos de los que retroceden, sino que creemos por fe que las promesas del Señor son sí y amén. La palabra es espíritu y es vida, y esa promesa es la que nos mantiene firme. Hay una palabra muy bonita, pastora y Tatiana, en el Salmo 127, en este caso se refiere que a la herencia, a los hijos. Cuando declaramos palabras, puede ser por el esposo o el hijo, tenemos muchos salmos como el 127, que dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que nosotros estamos declarando esa palabra que se hace rema, que va a ser el efecto por cual el Señor la está enviando. Por ejemplo, un hijo se apartó de la iglesia, un hijo ya no regresó a la iglesia. ¿Cómo tú orarías por tu hijo? Bueno, en ese momento siempre enfatizo el lugar de intimidad, el lugar secreto, el altar en el hogar.
Es indispensable tener nosotras como mamá, como esposa, un lugar secreto para entrar y declarar estas palabras de fe. Hay muchas palabras que el Señor nos da para declarar sobre ellos. Declarar, en este caso, yo declaro el Salmo 123, que el Señor unge en sus cabezas con aceite, que el Señor rebosa su copa, que ellos morarán con el Señor, que Jehová es su pastor. Entonces estamos haciendo una declaración en el mundo espiritual, ¿verdad?, de que ellos son herencia, como decía el Salmo anterior, 127, de Jehová herencia son los hijos. Exacto. Y qué maravilloso es conocer todos estos textos y recordarlos. Hay muchas personas que les cuesta recordar, Tatiana, Raquelita, hay gente que se olvida de la palabra. ¿Y qué tal ponérselo en un libro, las promesas? ¿Qué tal escribirlo usted? ¿Qué tal pegárselo en el espejo? ¿Qué tal estar repitiéndola o en la nevera? Porque a veces nos olvidamos de las cosas, pero hay unos textos que son para ciertas personas, como estamos hablando, para los hijos, y dice, el Señor responderá, el Señor vendrá y salvará a tus hijos. Hay textos maravillosos, es ponerlos y continuamente recordarle al Señor, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que la atarás en tu mente, la atarás en tu mano derecha, la recordarás, caminarás mientras lleves al niño o a quien sea al campo, cuando estés en la ciudad, cuando estés comiendo. Quiere decir que la gente tiene tanto entretenimiento que se olvida de la palabra de Dios. Entonces tenemos que recordarla y usa tus pequeños trucos, úsalo en tu celular, úsala directamente escritas en tu memoria, en algo especial, y vas a ver que te va a funcionar. Amén. De verdad que sí. Ponla en tu celular, ponla en tu Biblia, ponla en tu billetera, ponla en el espejo de tu tocador. Esa palabra que Dios te dio a ti específica la tienes que estar recordando, orando, hablando, porque la fe viene por el oír, Raquel. Amén. Así mismo, como decía pastora, yo en mi caso personal tengo en la nevera la palabra del día. Nosotros, como tanta tecnología que hay hoy en día, tenemos versiones bíblicas en diferentes idiomas y también traducidas al inglés. Le ponemos una palabra rema, es la palabra del día, les enseñamos cómo tienen que cubrirse antes de salir, pero especialmente nosotras como mamá, orar con ellos en la mañana, orar en ese momento con ellos, levantar un altar en el hogar para ellos, que ellos sepan que primeramente hay que poner a Dios para el día, cubrirlos con la sangre, ponerle su armadura, y así uno le va encaminando en la palabra a cada uno de los hijos. Mira que ya nos empezaron a escribir las televidentes de Emprendedoras. Hay una televidente de Argentina, Roberta, de tu país, Raquel. Dice, he visto tu programa y te escribo desde Argentina, pues necesito que me apoyen en oración por mi esposo, que después de 14 años de casado me abandonó por otra mujer que conoció en su trabajo. Yo tengo 3 hijos y él ya no quiere ni siquiera venir a verlos. Ayúdenme, por favor, pues él parece otra persona, está enceguecido con esa mujer. Roberta, claro que sí. Después de comerciales vamos a estar hablando acerca de tu caso, vamos a decirte cómo puedes orar. Y Raquel, creo que tú tienes un testimonio acerca de ese mismo tema y cómo Dios respondió una oración intercesora de una mujer que se puso de acuerdo para creerle a Dios sus promesas. Ya regresamos. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo. Estamos hablando de un tema maravilloso de cómo orar de acuerdo con las promesas de Dios, lo que está escrito en la palabra de Él, en la Biblia, cómo puedes orar para que tu fe aumente y para que en el momento de la presión estés confiada que si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer porque Él no es mentiroso. Quería recordarte también nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí nos puedes buscar información acerca de nuestro programa, de los pastores, de los libros que están escritos, que te van a servir mucho de edificación para tu vida espiritual. También puedes enviarnos una ofrenda en línea.
desde tu país, no importa del lugar donde tú te encuentres, porque con esa ofrenda nosotros podemos seguir enviando programas de emprendedoras alrededor del mundo, como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Y si quieres volver a ver los programas de emprendedoras, quieres volver a anotar algún texto que te gustó, quieres reenviárselo a algún amigo, colocarlo en tu Facebook, enviarlo por las redes sociales, puedes hacerlo en nuestra página de YouTube, como ya te dije, JBH Network es el link. Bueno, en el segmento anterior nos habían escrito, Roberta desde Argentina, Raquel, ella, el esposo la abandonó, la dejó con sus 3 hijos, ni siquiera ha vuelto por ellos, dice que el hombre está enceguecido por una mujer que conoció en su trabajo, y tú tienes un testimonio con respecto a este tema y cómo Dios escuchó una oración. Así es, Tatiana. En cierto día una persona, amiga, llegó con esta situación. Ella no conocía mucho cómo orar, no sabía cómo interceder. Entonces nosotros empezamos a buscar la presencia del Señor, orándole al Señor para pedirle dirección. Porque nada podemos hacer si no pedimos dirección para que el Señor nos muestre en qué área tenemos que ir. Como esto es espiritual, digamos, estamos hablando de que él la dejó, se fue con otra mujer, ¿verdad? Él estaba en adulterio, estaba en pecado. Empezamos a pedir perdón, a arrepentirnos, a orar, pero empezamos a ayunar para que el Señor nos mostrara cómo deberíamos enfrentar esa batalla, ¿verdad? Esa guerra. Pusimos un ayuno de 21 días y el Señor nos empezó a mostrar que teníamos que orar, pero también teníamos que ir a una cierta raíz, ¿verdad? En este caso, a veces nuestros esposos que andan en la calle se entretienen en cosas y a veces por los ojos, como dice la palabra, entran muchas cosas que contaminan nuestro ser interior. Empezamos a orar y empezamos a escudriñar la palabra, a ver de qué manera. Consultamos con nuestra pastora Lidia en ese momento y ella nos dijo cuál era la raíz y cómo deberíamos orar. Me gusta enfatizar mucho una palabra que está en Marcos 9:29, cuando el Señor Jesús se le presenta una situación en que había una situación que no era un género, como le podemos llamar, como lo dice el Señor Jesús, que no solamente era con oración, había que ayunar, porque hay ciertos géneros que se tienen que salir o echar fuera en el nombre de Jesús, pero también tiene que ir incluido un ayuno. Hicimos un ayuno de 21 días, Tatiana, pues el Señor regresó a su esposo, ella testificó aquí en la casa cómo el Señor volvió a unir y reedificar la familia. O sea que cuando alguien no tiene el entendimiento, no tiene una base bíblica, tampoco tiene cómo orar, buscar a alguien que pueda ponerse en la brecha, buscar a alguien que quiera orar y cubrir esa área que donde se metió el pecado, se hizo la rotura, como decía nuestra pastora, y el Señor va a oír, porque la oración de fe y donde 2 están de acuerdo, el Señor está en medio de ellos, ¿verdad? Eso es poderoso, cuando 2 se ponen de acuerdo y cuando le creen a la palabra, porque tenemos que creer en la palabra. Realmente a veces hay ataques del enemigo que enceguecen, como estábamos diciendo, a las personas, y lo que reciben cuando abren puertas al pecado son ataques de los demonios. Son espíritus de maldad que atan a los hombres. Puede haber una atadura, y qué bueno que es la oración cuando se clama con ayuno y oración para romper esas ligaduras del alma. Hay oraciones que están escritas en promesas que podemos hacer también por los hijos y por los esposos. Hay una palabra bien bonita que Proverbios 31:12, que dice que la esposa, ella le trae bien. Una mujer que ora, una mujer que tiene fe, una mujer que tiene esperanza, una mujer que busca el rema, como hemos estado hablando en este programa. Y esta mujer puede ser oída por Dios. ¿Qué más podemos hablar, Tatiana, acerca de este Proverbio 31, 11 y 12? La mujer debe rodear al varón en oración. Es algo que yo siempre he tenido como un rema personal. Rodearlo al esposo, rodear la familia, rodear a los hijos. Como dice ese proverbio, es una mujer que le hace bien a su esposo. Es la mujer de Proverbios 31 que edifica su casa, no que la destruye. Es una mujer sabia.
es una mujer que se despierta temprano y no solamente hace los quehaceres, se despierta y saca tiempo para buscar la presencia de Dios. Que como decía Raquel, es una mujer que ora por sus hijos antes de que se vayan a la escuela. Es una mujer que está intercediendo por su esposo, por su familia, por lo que Dios le ha dado en su ministerio. Es una mujer que todos los días busca de Dios. Esa pregunta sí que me la hacen todos los días en las clases que damos en la iglesia, pero es que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Tienes que ser mayordomo de tu tiempo. Hay tiempo siempre para buscar de Dios, para buscar la presencia de Dios. Madruga o después de que acuestes a los niños, ponte a orar. Pero no dejes que pase un día sin estar en esa intimidad con el Señor. Raquel, tú hablabas mucho de buscar a Dios en el lugar secreto. ¿Qué oraciones de palabra que podamos encontrar en la Biblia nos puede ayudar, por ejemplo, para orar por los esposos? Por los esposos podemos orar Jeremías 17. Jeremías 17 es una palabra muy poderosa, declarándola en el mundo espiritual sobre ellos. Tenemos el Salmo 103 también, tenemos el Salmo 101. Me gusta el 101 porque declara que aún en su vejez Él va a llevar fruto y que sus hojas, aunque tuviesen verde, no van a caer. O sea que nosotros tenemos que declarar esa palabra en fe sobre nuestros hijos. Tenemos muchas palabras para declarar. Me gusta también la palabra de Proverbios 4, 10 al 16, que es sobre los hijos, que dice: hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. O sea que la palabra de Dios es larguras de años y promesa de larga vida para nuestros hijos, ¿verdad, pastora? Exactamente, y tenemos Proverbios 6, 23 y 24 que dice: porque el mandamiento del Señor es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces nosotros le estamos con fe pidiendo que la luz de la palabra le ilumine las mentes, los ayude, los cubra. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. También nos dice Romanos 13, 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué maravilloso una mujer que ora, una mujer que rodea a su esposo, una mujer que declara las promesas de Dios para sus hijos. Esto es maravilloso, Tatiana. También ora para que tu esposo maneje bien sus finanzas, para que toda puerta que se haya abierto errónea por un mal manejo financiero, tú puedes pedir perdón por él, porque tú y él son una sola carne. Estamos hablando para las casadas en este momento. Tú y tu esposo son una sola carne. Tú puedes pedir perdón por él si ha habido de pronto alguna iniquidad que tú te hayas dado cuenta en la familia. Tú te puedes arrepentir por esos antepasados, por esos fraudes, por esos engaños, por esos robos que se cometieron, por esos desfalcos en una generación pasada. Arrepentirte y pedir perdón a Dios por aquellas cosas que pasaron, para que esa iniquidad no sea tomada en cuenta y sea perdonada. Pídele a Dios que el Señor lo haga él un buen mayordomo, un buen administrador, un administrador fiel, que sepa también enseñarle a tus hijos cómo apartar el diezmo para el Señor, porque los hijos van a ver si el papá lo hace, pastora. Exactamente. Y tenemos que orar para que el esposo elija actividades saludables, que honren a Dios, que él no viva en la esclavitud de hábitos o de aficiones, que experimente la libertad de la santidad, para que se someta al control del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 12, el 19 y el 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Qué maravillosa la palabra de Dios, porque hay promesas, porque Dios es fiel, porque la palabra está diseñada para todo tipo de situación. Si necesitas oración por tus hijos, ahí está la palabra.
Si necesitas oración por tu esposo, ahí está la palabra. Si necesitas oración por tus finanzas, ahí está la palabra. Si necesitas oración porque tu corazón está afligido, ahí está la palabra que te va a levantar y que te va a fortalecer. Pero para tú saber lo que dice allí, la tienes que leer, y la tienes que leer con fe, la tienes que escudriñar, porque está llena de tesoros, y esos tesoros son los que Dios quiere que tú descubras cuando la estés leyendo, porque Él te va a hablar por medio de su palabra. Raquel, ya terminamos el programa. Nos gustaría que tú oraras por las mujeres para que aprendan a orar por sus esposos, por sus hijos, para que haya una oración intercesora, que se levanten ellas y no tengan temor de orar. Amén. No tengas temor de orar y declarar la palabra sobre tus hijos, sobre tu esposo. Aunque tardare la promesa, esa ciertamente llegará. Aférrate a la palabra y a declararla sobre tus hijos y sobre tu esposo. Algo que quiero enfatizar antes de entrar en la oración es que a veces nosotros queremos por nuestras propias fuerzas querer hacer las cosas que le corresponde al Espíritu Santo y al Señor. El Señor dice que a su tiempo Él lo hará. Descansamos en Él, oramos y creemos la palabra en fe. En esta hora, Señor amado Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, poniendo a cada televidente, Señor, a cada mujer y también a cada esposo, Señor, delante de tu trono celestial, Padre, clamando para que tu palabra, que son espíritu y son vida, Señor, llegue y penetre, Señor, que sea la espada de doble filo, Padre, porque habiendo familia, Señor, estructuralmente formada en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo y su palabra, no van a venir vientos que puedan abatirla, Señor. Padre, levantamos un clamor, Señor amado, por los hijos, por los adolescentes que están en droga, por los jóvenes que están perdidos en la calle, Señor amado, para que tú, Señor, los alcances. Levanta mujeres, Señor amado, para que levanten un altar, Señor, para que se afirmen en tu palabra, oh Dios del cielo, en tu promesa, Señor. Tu palabra está llena, la Biblia está llena de palabras de fe y de esperanza para cada uno de nosotros. Padre, lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Créele a Dios lo que Él ya te dijo. Aunque esa promesa esté tardando, de cierto llegará, y llegará en el tiempo perfecto de Dios. Gracias por tu sintonía. Te recomendamos que visites nuestras páginas en las redes sociales, también en YouTube, nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Gracias a Raquel y a la pastora Lidia. Y gracias a ti por seguir siendo un televidente fiel de Emprendedoras. Que Dios te bendiga.